Bienvenidos, queridos hermanos, a esta segunda parte de la entrevista con el hermano Pablo Marini referente al drama litúrgico. Esperamos que este video sea de mucha bendición. Sabemos que en la Iglesia Católica es la única que actualmente está adorando en el mundo. ¿Por qué? Porque tenemos el encargo de nuestro Señor Jesucristo hacer esto en memoria mía, ¿verdad? Que es el sacrificio, la actualización del sacrificio en la cruz por manos del sacerdote, ¿verdad? Lo remarcamos. Y dijimos, sin sacrificio no hay adoración. Es decir, que nosotros, como no reconocemos estos elementos que nos hacen llevar a ese sacrificio, a esa actualización del sacrificio de Jesucristo en la cruz, no podemos reconocer tampoco esa adoración, ni qué adoramos, ¿verdad? ¿Considera usted que esa falta de adoración repercute también en la vida material de cada persona y de cada individuo, de cada nación, de cada pueblo? Sí, entiendo que primero que, digamos, tenemos la gracia por pertenecer a la Iglesia Católica, de la cual no tenemos ningún mérito, de adorar al verdadero Dios. Este es otro tema gravísimo que existe hoy, de confusión, de creer que, bueno, mientras cada uno tenga su culto al Dios tal como lo conciba, y bueno, eso está perfecto y no hay ningún problema. Eso es uno de los problemas gravísimos que tenemos y que tiene que ver con lo que antiguamente se llamaba indiferentismo religioso, creer que todas las religiones es lo mismo, ¿no? Me he encontrado con gente que dice, bueno, pero los judíos creen exactamente lo mismo que nosotros, creen en Dios, los musulmanes. No es así. Nosotros creemos en un Dios uno y trino, y además creemos que hay la segunda persona de la Santísima Trinidad se ha encarnado y que ha muerto por nosotros en la cruz. Es decir, hay una cantidad de cosas enormes de diferencias, pero estamos en medio de una terrible crisis eclesial en donde se confunde a la gente planteando que parecería ser que tendríamos que dejar que nuestros hermanos simplemente creyeran en lo que su cultura ha desarrollado o en sus inventos humanos y en sus supersticiones, cuando sabemos perfectamente que está el mandato de Cristo de ir por todo el mundo predicando lo que yo os he enseñado, decía nuestro Señor, y bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, es tremendo, ¿no? Es decir, ese es el mandato que tiene la Iglesia. Y si la Iglesia no tiene ya claro esto, entonces habrá que preguntarse entonces para qué sirve la Iglesia, o por lo menos cuál es el sentido de todo esto que se está planteando. Es decir, yo cuento siempre la anécdota de los obispos norteamericanos que hacen una investigación de mercado y contratan, no es que le dicen, para hacer una encuesta, no es que agarran y le dicen al monaguillo que tienen al lado, che, salí a la calle a ver qué piensa la iglesia, la gente de la iglesia, a ver qué piensa la gente de la calle de la Iglesia Católica. No, fueron y contrataron a una de las mejores analistas de mercado de Estados Unidos. Imagínense, estos tipos son empresas gigantescas que se dedican a investigar, ¿no es cierto?, hasta por qué hay que vender tornillos en la ferretería y cómo los tengo que vender. Bueno, y resulta que la conclusión de esta empresa de análisis de mercado fue terrible para la Iglesia. Le dice, ustedes han perdido, o sea, han dejado de promover el producto que vendían. Ustedes vendían salvación del alma eterna. Ustedes vendían la plenitud de la felicidad en el cielo. Ustedes han dejado de vender eso.
Ustedes han dejado de promover su producto. Por eso se le va a la gente, dice. Y se va incluso a las sectas protestantes o a gente que les habla, ¿no es cierto?, de Dios. Es decir, ustedes plantean permanentemente análisis sociológico, el problema de la pobreza, cosa que está muy bien, pero dentro de todo un contexto que tiene que ver con cuál es la misión principal de la Iglesia y después cuáles son las consecuencias que se siguen de esa misión para poder mejorar las dimensiones sociales de un Estado o las dimensiones sociales de una sociedad, las dimensiones de una sociedad. Es decir, eso es una consecuencia de la misión principal, en todo caso. Pero si ustedes permanentemente se dedican a hablar de la pobreza y del problema de la injusticia social o qué sé yo, ustedes se están transformando en una especie de voz política más, que es una de las tantas en el menú político que tenemos hoy. O peor incluso, si la Iglesia no afirma claramente que es la única religión verdadera, la Iglesia se pone al nivel de cualquier otra religión y como decimos acá, porque tenemos una guía, la llamamos guía Eudeva, de carreras, hay una guía Eudeva. Eudeva tiene que ver, es la editorial de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Entonces hay una guía Eudeva que tiene todas las carreras, entonces los estudiantes agarran y antes de entrar a la universidad, lo que hacen es ver, bueno, cuáles son todas las características de todas las carreras que hay en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Entonces yo le digo, si la Iglesia no afirma que es la única religión verdadera y que es la que Cristo ha fundado para que la gente llegue al cielo, entonces la Iglesia se está poniendo al mismo nivel que cualquier otra religión. Y entonces, ¿cuál es la importancia que tiene? ¿Qué es lo que realmente la distingue? ¿Para qué está? Cristo decía, si la sal ya no sirve para salar, hay que tirarla y pisotearla. Y pisotearla. Y de hecho, cada vez que un católico renuncia a decir que es depositario de la plena verdad que Dios ha revelado al mundo para que la gente llegue a la vida plena con Él, cada vez que un católico renuncia a eso, se transforma en una sal que no sala, que no tiene ninguna importancia, que se pone al nivel de cualquier otro. Entonces, piensen ustedes que si hay muchísima gente que ya no cree en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, referido a esto, me estoy refiriendo estrictamente al tema de la adoración, ¿qué adoramos ahí? ¿Qué es lo que hacemos? Nos miramos las caras entre nosotros, nos celebramos a nosotros mismos, como dijo en una fuerte expresión el propio cardenal Ratzinger. Nos estamos celebrando a nosotros mismos. ¿Qué es lo que pasa con algunos sacerdotes que son más importantes que Cristo? Por eso actúan, terminan actuando, terminan siendo animadores litúrgicos. Entonces es más importante lo que hace el sacerdote para actuar y para atraer que lo que en realidad ocurre ahí, porque cuando Cristo dice haced esto en memoria mía, la expresión en griego, ¿no es cierto?, es más fuerte todavía. Haced estas cosas mismas, esto mismo ustedes tienen que hacerlo. Ustedes tienen que hacer de vuelta esto en memoria mía, o en memoria de mí, para decirlo más castellanamente exacto. Entonces, ese tipo de cosas son las que de alguna manera hacen que la liturgia ya se transforme, insisto, en una especie de encuentro convivial, de algo que no le llama la atención demasiado a nadie. Hacía referencia también a las famosas misas de niños, donde, subestimando a la mentalidad infantil, se pretende hacer las cosas de tal manera parecidas a una fiestita que, ¿qué dicen los niños cuando son un poquito más grandes y se dan cuenta de todo este engaño? ¿Qué dicen cuando tienen 7, 8 años, 9 años? ¿Y qué pasó de diferente? ¿Parece una fiesta de cumpleaños? ¿Qué es lo que ocurre acá que tiene que ser tan importante como para que yo
tenga que perder el tiempo, entre comillas, 1 hora todos los domingos, por ejemplo. ¿Qué es lo importante ahí? Es importante que se está produciendo la transubstanciación, palabrita que ha desaparecido del vocablo católico. Por no decir que en los documentos del concilio tampoco aparece la palabra transubstanciación. Estamos hablando de que hay un documento explícito de liturgia en el concilio. Bueno, no usa la palabra transubstanciación en todo el documento. Ni tampoco en el resto de los 15 documentos restantes. ¿Qué pasa acá? ¿Qué es lo que ha pasado? Sí, la situación se agrava, ¿verdad, hermano Pablo? Pero, ¿será que existe, para terminar, para dar una luz de esperanza, existirá forma de poder hacer algo positivo en el sentido... Difundir sin agredir, a aquellos que de buena fe van a la misa novus ordo, pero difundir entre ellos la conciencia de un drama litúrgico, de una tragedia en cierto sentido, que se den cuenta de las diferencias, que tengan más claro lo que es el santo sacrificio de la misa, que se atraigan por la belleza de esto, la belleza de la música, no de las cancioncitas, estas ñoñas y pop, ¿no? Que nos han metido durante décadas. Claro, hay gente, ¿por qué digo esto? Porque hay gente joven, no viejos carcamanes como uno, ¿no es cierto? Que al cual, este es un nostálgico del latín, un nostálgico del gregoriano, No, resulta que hay gente joven que cuando asiste a una misa tradicional dice, pero esto es impresionante. ¿Por qué no se escondieron esto? ¿Por qué no lo han mostrado? ¿Por qué no nos metieron las cancioncitas de Simon Garfunkel o de qué sé yo? No sé, hoy ya Simon, ya hace muchos años, ¿no? Muchas décadas que pasaron, pero todas esas cancioncitas de la década del 70, del 80, insoportables, que no era música litúrgica, no es música sagrada, porque yo necesito que si hago algo sagrado, entonces esté de acuerdo la música, el mismo idioma. O sea, el tema del latín no era gratuito, no era porque sí. ¿Por qué se creen que la Iglesia mantuvo el latín hasta el siglo XX? Porque son unos desubicados, retrógrados, que no sabían que la gente ya no hablaba latín vulgarmente, es decir, comunitariamente ya no se hablaba el latín, sino que solo lo hablaban los eruditos. Desde el siglo IX después de Cristo, que la Iglesia tardó 11 siglos en darse cuenta que tenía que sacar el latín. No se puede ser tan bruto. No se puede ser tan bruto. La Iglesia conserva el latín porque es una lengua muerta, precisamente porque eso permite la conservación de las fórmulas dogmáticas, de las fórmulas magisteriales de una manera inmutable, porque justamente la fe no cambia, no es evolutiva, no progresa con el tiempo. Estamos descubriendo nuevas cosas que no se le ocurrieron a Jesús. Eso no existe. Y tiene que ver también con la arquitectura. Entonces, la maravilla de lo que son las catedrales. La gente a qué va a Europa, claro, mira para arriba y resulta que, no, miren, ahí está el techo, a 90 metros de altura, 70 metros de altura. Ay, ¿cómo hicieron eso? No, porque eran brutísimos, era la edad oscura de la Edad Media, ¿no es cierto? Llena de fanatismo, no, era gente con fe. Y encima que tenía una noción de la belleza espectacular. Y eso es lo que atrae. Y atraen los vitrós, y atrae la luz a través de esos impresionantes vitrós que transforman absolutamente la mirada dentro de la iglesia. Hoy tenemos a todos los fanáticos del rock prendiendo sus celulares, sus linternitas. Antes eran sus encendedores, ahora son sus linternitas de los celulares. Y todo el mundo dice, ¡ay, qué maravilla! Miren cómo, el juego de luces. ¿Y qué se creen que hacían los medievales?
Y eso en función de la liturgia, en función de la adoración, en función de la sacralidad, en función de un ambiente que te tiene que llevar a adorar y que te tiene que llevar a elevarte y no a bajarte, como son las cancioncitas de hoy truchas que nos ponen todos los días con esas guitarras, por Dios, que hay que ver cómo las tocan además. Porque si fuera un punteo por lo menos, pero no, esos rasguidos que parece que se van a romper la cuerda. Pero todas esas cosas, y después, por supuesto, todas esas contradicciones de estos documentos, que todo el mundo dice, pero los documentos son maravillosos. Sí, los documentos te dicen que el órgano que es el órgano, es el instrumento por excelencia sagrado. Fenómeno. Andá a ver los órganos que hay en las iglesias, que están ahí, juntando tierra, porque los órganos de tubos, además, tenés que cuidarlos de una manera. Hoy hay computadoras para tratar de que el órgano de Notre Dame, ¿no es cierto?, funcione perfectamente. Hay todo un sistema electrónico impresionante para que dé la nota exacta. ¿Por qué? Son instrumentos increíbles. ¿Para qué? Para elevar al hombre, no para achatarlo, no para hacer que parezca el culto, parezca lo más parecido a lo que está en la calle. Por eso este voceo insoportable que nos han impuesto en Hispanoamérica. Vos, ustedes, por ejemplo, ustedes, cuando se habla de ustedes, nosotros en Argentina, el ustedes no tiene nada de sagrado. Es algo que usamos cotidianamente. ¿Por qué impusieron el ustedes? En vez del vos, pero el vos del vuestro, que es mucho más formal, es mucho más adecuado. No hay una sola religión del mundo, salvo la católica, que ha destruido el latín en su práctica litúrgica. No hay una sola religión del mundo, importante, ¿no?, que utilice un lenguaje vulgar. Ninguna, Los hindúes, los hebreos, los musulmanes utilizan árabe arcaico, los hebreos, los judíos, hebreo arcaico. Los hindúes no utilizan los dialectos que utilizan cotidianamente. Está el sánscrito también. Y nosotros somos los únicos que hemos destruido un tesoro de, no sé, 1500, 1700, 1800 años utilizando el latín. Es notable, algo pasó. Yo siempre cuento la anécdota también de estos progres en el concilio, estoy hablando de 1962, 1965, que se acercan a un grupo de cardenales y obispos conciliares y le dicen, che, tendríamos que hacer algo con el latín, tendríamos que hacer algo con el latín. Ya estaba el documento de Sacrosanctum Concilium, dice que hay que conservar el latín, también dice que hay que usar lengua vernácula, con lo cual son las típicas contradicciones que tienen estos documentos. Por un lado dice hay que conservar el latín para la liturgia y después resulta que dice, bueno, pero el obispo que quiera del lugar, si quiere algunas partes en lengua vernácula, bueno, al final de todo, bueno, conclusión, 1969, el latín desaparece de la iglesia. Pero se acercan estos progres ahí en medio del concilio y le dicen a un grupo de obispos y de cardenales, tendríamos que hacer algo con el latín, me parece que hay que suprimirlo, ¿no? Y los obispos estos y el grupito se dan vuelta y le dicen, ustedes están locos, suprimir el latín de la Iglesia Católica, pero no saben lo que están diciendo, es imposible eso. Eso le contestaron en el medio del concilio. 10 años después, menos de 10 años después, el latín había desaparecido de la iglesia. ¿Cómo me explican eso? ¿Cómo se explica eso? ¿No tendrá que ver con Bunini? ¿No tendrá que ver con la gente que intervino en la Reforma? ¿No tendrá que ver con esos 6
observadores, lo pongo entre comillas eso, observadores protestantes que dicen que no colaboraron, de ninguna manera colaboraron en la reforma. Pero qué notable, ¿por qué necesito 6 observadores protestantes para darles pie para que intervengan en una reforma? No intervinieron, pero contra hechos no valen argumentos, como se dice en filosofía. Contra hechos no valen argumentos. ¿Cuál ha sido el resultado de todo esto? La deriva protestantizante, reconocida por mucha gente, incluso por el propio Ratzinger, que insisto, además no era una persona tradicionalista o que pretendiera conservar la tradición, aunque sí quería, digamos, que cualquier cambio que se hiciera en el tema litúrgico tuviera una continuidad con lo anterior. Eso sí. Pero yendo a tu consulta, para terminar, el tema de, y un poco redondeando lo que dijimos, hay que presentar estas cosas, hay que decirlas, hay que difundirlas. Tenemos que enseñar a la gente que había una misa tradicional, que esta misa tradicional conservaba con claridad la doctrina católica y que, como contraparte, el Novus Ordo de Pablo VI de alguna manera ha debilitado esto, pero no lo digo solamente porque se puede probar teológicamente que eso es así. Los hechos hablan claramente. La desacralización litúrgica, la actitud de la gente en la misa, cómo va vestida incluso, la música, la arquitectura. Tenemos que subir a la montaña sagrada, como yo siempre pongo como ejemplo. ¿Qué hizo la iglesia moderna? Digamos, contrata al comunista y ateo Otto Niemeyer, un arquitecto mundialmente conocido, para hacer ¿qué? La Catedral de Brasilia. ¿Y cómo se entra a la Catedral de Brasilia? Por supuesto, como era un ateo, con cierta coherencia, a la iglesia se entra hacia abajo, hacia el lugar inferior, que así se llama el infierno. Permítanme, es el lugar inferior, por eso se llama infierno. Y resulta que a la Catedral de Brasilia, en vez de subir a la Montaña Santa, como corresponde, a través de por lo menos 3 escalones que también tienen su simbolismo, así como las 3 puertas muchas veces en una catedral tienen su simbolismo, o en cualquier iglesia hay 3 puertas también que tienen su simbolismo, resulta que a la Catedral de Brasilia vamos hacia el lugar inferior. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que en vez de hacer un acto de sacralidad subiendo a la Montaña Santa, descendamos a los lugares inferiores para entrar a una iglesia? Eso es antinatural. ¿Pero por qué? Porque parece ser que para la iglesia últimamente los arquitectos tienen que ser muy famosos, pero no es necesario que sean católicos. ¿Pero cómo no? Se tienen que hacer arquitecturas católicas, así como se tienen que hacer imágenes católicas. ¿Qué son esos Cristos ET que nos ponen hoy? ¿A qué se llaman Cristos ET? ¿No vieron esos crucifijos con esos personajes en el medio que no se sabe muy bien qué es? Que parece que son extraterrestres, ¿vieron? Porque son unas cosas longíneas, ¿no? Unos cuerpos longíneos que no tienen, por supuesto, ningún signo de sufrimiento. Y que será seguramente algún extraterrestre que nos viene a dar a traer su sabiduría de Alfa Centauri. ¿Qué son esos crucifijos sin sufrimiento? Ustedes saben que Pío XII, el Papa Pío XII, en la encíclica Mediator Dei de 1947 ya advertía sobre ese error. ¿Saben ustedes que advierte sobre aquellos que quieren quitar los signos del sufrimiento de los crucifijos? ¿Sabían eso? Ya todo tiene su sentido, todo tiene su explicación. Por algo esto ha derivado en una especie de religión blanda, de religión light, donde no se afirman cosas dramáticas. Recordemos esto que les dijo el analista de mercado a los obispos norteamericanos. Ustedes ya
no están predicando lo que realmente hacía importante a la iglesia. Ustedes no están predicando de la salvación eterna. Ustedes están diciendo cualquier otra cosa, pero no están diciendo lo que es el centro de su religión. Que por supuesto tiene que ver con un Dios de amor. Vamos a negar eso. Por favor, desde que Cristo está en la cruz, nadie puede decir que Dios es un cínico observador del sufrimiento humano. Desde ese mismo momento sabemos que Dios es la personificación absoluta y perfecta de la bondad. No hay ningún Dios observando cómo sufrimos y morimos y riéndose cínicamente. No existe ese Dios sádico. ¿Pero qué hace la iglesia? ¿Por qué no predica ese amor tremendo de Dios, pero con la contraparte dramática de que si yo desprecio ese amor de Dios a través de Cristo, entonces puede haber un peligro cierto de condenación? Y no como dice cierto personaje hoy muy importante dentro de la iglesia, de que él espera que el infierno esté vacío. Eso es una negación absoluta y una burla terrible a Cristo. Es decir, que Cristo es un mentiroso, porque Cristo habló claramente de que la gente se condena. ¿Cómo puede ser que que estemos escuchando este tipo de cosas? ¿Cómo puede ser que estemos bendiciendo aberraciones morales y sexuales? Son cosas que nos tienen que hacer pensar que estamos en tiempos muy especiales y que tenemos que apelar a lo que siempre se ha creído dentro de la iglesia, no a lo que nos vienen a vender hoy como una novedad, o como si durante miles de años, durante siglos enteros, la iglesia no haya comprendido realmente cuál es el verdadero mensaje de Cristo. La iglesia siempre lo comprendió eso, ¿eh? Siempre lo comprendió. Puede ser que algunos católicos desde ya no lo llevaran a concreción, desde ya. Siempre ha habido luces y sombras. Eso no significa que la iglesia no tenía claro qué es lo que tiene que decirle al mundo a través de lo que Dios mismo le ha revelado y la ha dejado como garantía de esa revelación. Bueno, no sé si ha terminado el tiempo. Hermano Pablo, ese un poquito es bastante doloroso, ¿verdad? Todo esto que está sucediendo, pero hacemos un llamado a la reflexión y principalmente hacemos un llamado a la santidad, a vivir buscando de eso que es lo bueno, lo bello, lo perfecto, pero principalmente lo santo. Que guiados por el Espíritu Santo podamos buscar siempre ese punto donde podamos reconocer la grandeza del sacrificio en la cruz por manos del sacerdote en la Eucaristía, en la misa. Y agradezco profundamente su participación, toda esta explicación que en primer lugar me ha llenado, me ha puesto en perspectiva qué es lo que ha pasado, qué es lo que está pasando y cómo podemos mejorar. Hermano Pablo, le agradezco profundamente en el alma. Gracias a ustedes. Y nuestras oraciones, gracias. Por la oportunidad.